grabar y vamos a compartir la clase de hoy día. 1000 pestañas abiertas, como siempre. Siempre me tiran las orejas con eso. No cambia. Ya. Habíamos visto el proceso de transcripción en eucariótico, bastante interesante con todos los actores que habían sido incorporados, y nos falta una clase más para ver con más detalle varios otros aspectos fundamentalmente relacionados con los procesos de regulación de la transcripción, en donde vamos a ver actores que en la clase que vamos a recuperar, que son poco nombrados, son como los hermanos que como nadie quiere, como que nadie presenta, y no sé por qué, porque a nivel genómico son súper interesantes, por lo menos los sistemas genómicos, que son los, a lo mejor a ustedes les sonará, que son los enhancers. ¿Les suenan o no? No, o sea, estoy seguro que lo he escuchado antes, Ya, y ahí vamos a pero más entender allá un de eso poco no. la regulación y todo eso, que son los parientes pobres, que como que nadie los presenta y realmente son sumamente importantes, sumamente interesantes. Ya, pero eso es parte de la regulación, de la que se acabamos de recuperar. Ya, cuando tenemos el transcrito en eucarioto, fundamentalmente en el núcleo, recuerden que sobre todo las últimas etapas del dogma de la biología molecular, me refiero a transcripción y traducción, son procesos que son aislados físicamente y temporalmente en eucarióticos con respecto a procarióticos, fundamentalmente por la presencia del núcleo, eso ya lo tienen claro. Eso es siempre importante recordar porque eso involucra varios aspectos importantes. La transcripción en sí mismo, como lo hemos comentado en una clase, es, si uno lo toma desde el punto de vista más purista posible, la definición de transcripción, es el cambio, y es bueno verlo así, es el cambio solamente de DNA a mRNA, nada más, con el objetivo fundamental de determinar esos mRNAs para usarlos en su proceso de traducción. Paréntesis, recuerden que como habíamos visto, no, dos cosas. Uno, no todo el genoma se transcribe por los procesos que hablamos antes de la compactación en eucarióticos, que aproximadamente el 90, el 95%, eso depende de la especie, se transcribe, pero hay un porcentaje que no se transcribe. Al margen de eso, de ese 90% de genoma transcrito, no todo ese genoma se traduce, que es el próximo paso que viene después de la transcripción, porque como hemos visto, tenemos RNAs no codificantes y RNAs codificantes. Los RNAs codificantes son los que esencialmente continúan en el próximo paso, que es el paso de traducción. ¿Y qué hacen los RNAs no codificantes? Que por cierto se transcriben, pero no se traducen. Bueno, esa familia de RNAs no codificantes, donde, como hemos dicho antes, tenemos elementos como los genes ribosomales, como los genes de tRNA, como los microRNA, como los long non-coding RNA, tienen dos fundamentales funciones en el citoplasma. Uno es producir proteínas para formar el andamiaje del proceso de traducción, fundamentalmente los genes ribosomales, ergo, formar los ribosomas, y dos, regular. Es decir, aquellos que tienen una función más bien estructural, como RNAs, como ribosomales, son RNAs no codificantes, que no codifican por una proteína funcional, sino por una estructural. Y el resto de RNAs no codificantes, como los microRNAs, como los RNAs largos, tienen una función de regulación del codificante. ¿A qué me refiero con regulación? Es una regulación que viene después del proceso de transcripción, que son las regulaciones que se llaman post-transcripcionales. Después de la transcripción, después de la definición purista de la palabra, pasar de DNA a RNA. Esos procesos regulatorios son los que son encargados por los microRNAs y RNAs largos que interactúan en una forma de Watson y Crick, es decir, de complementariedad con los mRNAs para dos motivos. Uno, degradarlos, o dos, impedir en términos físicos
que ellos puedan asentarse los ribosomas para comenzar la traducción. Ejemplo, los microRNA son RNAs no codificantes que tienen complementariedad con la región 3'UTR de los mRNAs. Esa región 3'UTR normalmente hace que cuando se asienta un microRNA, que es una longitud pequeña de 22 pares de bases, no puede asentarse directamente el ribosoma porque hay un problema, es como una cuña. Me van siguiendo lo que digo, ¿no? Es como si hubiera un tope que no permite que el mRNA pueda interactuar con los ribosomas. Estamos hablando de RNA mensajero. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, profe. Ya. Ahora, por otra parte, después del concepto en sí mismo de transcripción, vuelvo a decir, pasar de DNA a mRNA, se produce un transcrito que es un transcrito inmaduro o un transcrito primario. Me da exactamente igual como quieran llamarle. Pueden ocupar esos dos términos. Ese transcrito primario o inmaduro tiene varias diferencias con respecto al transcrito maduro. El transcrito maduro, y estamos hablando de mRNA, es el que finalmente es exportado al citoplasma para continuar en los ribosomas con el proceso de traducción. Es decir, tenemos dos tipos de transcritos. El inmaduro, que se va a transformar en un maduro, y que es el exportado al citoplasma. ¿Cuál es la diferencia entre este RNA inmaduro o primario y el maduro? Esa es una de las grandes magias que han ocurrido en la transcripción a nivel de eucarióticos. Lo que ven en la pantalla, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Chicos, ya, lo que ven en la pantalla es un esquema de colorines súper simpático que habla de uno de los procesos post-transcripcionales que hay. Rodrigo, pero los procesos post-transcripcionales también me hablabas de la interacción de los microRNA, por ejemplo, con los mRNA. Sí, es que eso también es post-transcripción. ¿Por qué? Porque es posterior a la transcripción. La transcripción en sí mismo es DNA-RNA. Todo lo que ocurre después es post-transcripcional, obviamente. Pero antes de que el mRNA maduro salga al citoplasma, también hay eventos post-transcripcionales que hacen la diferencia o que preparan o modifican a este pre-mRNA o inmaduro al maduro. Uno de esos eventos post-transcripcionales es claramente el proceso que se llama splicing. Lo que ven ahí es directamente un gen, las cajas de colores son los exones, las líneas negras son los intrones, a diferencia de lo que tienen los procariontes, que no tienen intrones, y el splicing es el encargado, que les iba a pasar ahora eso, pero hay otra clase de splicing que viene después, creo, que la hace el profesor Chávez. Entonces, lo que tienen ahí directamente es que el proceso de splicing es en sí mismo la remoción de los intrones. Porque ustedes saben que el mRNA maduro, y ahora ya lo saben, una de las diferencias que tiene con el pre-mRNA es que no tiene intrones. ¿Y cómo son removidos esos intrones? A través del proceso de splicing. Y el proceso de splicing, en la definición más semántica pura, es remoción de intrones. Punto. Se acabó. Pero hay splicing alternativos. Es decir, yo le puse ya otra palabra al splicing. ¿Cómo, Rodrigo? El splicing es solamente remoción de intrones. Sí, pero es que hay diferentes formas de splicing. Ah, entonces hay splicing alternativos. Sí. En general hay 5 tipos de splicing generales. En realidad hay como 12. Pero cuando uno los quiere agrupar, hay 5 principales que agrupan a todos los otros. Es decir, hay diferentes tipos de splicing. Esos diferentes tipos de splicing hacen que al remover los intrones, que no se lo voy a explicar porque si no le voy a arruinar la clase al otro profesor, hacen que la combinatoria de exones que queden en este RNA maduro sea diferente. Por ejemplo, tenemos este mRNA, el pre-mRNA original que viene del gen. Esto es la versión solamente pasada a RNA. Tenemos, como les dije, en colores de cajas,
los exones, y en líneas negras, los intrones. Las líneas que están quebradas indican, dependiendo del tipo de splicing alternativo que surja, indica qué exón se va a quedar o no en el RNA maduro. Y como pueden ver, dependiendo del splicing alternativo que haya, yo puedo generar dos formas diferentes. Esto se llaman isoformas. Es decir, son dos versiones del mismo gen, pero que la combinatoria de exones que tienen es diferente. Fíjense que en esta isoforma, posterior al splicing alternativo, quedó el exón rojo, el amarillo y el azul. Y en la otra quedó el rojo, el verde y el azul. Eso quiere decir entonces, Rodrigo, entonces un gen, es decir, un pre-mRNA puede tener diferentes formas de splicing para producir diferentes isoformas. Correcto. ¿Y eso qué genera? Esta proteína, al tener una combinatoria de exones que finalmente son los que tienen marco lectura, que son los que se traducen, es diferente a esta. Por lo tanto, como esta es diferente a esta, las proteínas finales que van a producir en el proceso de traducción son diferentes. Y magia, ¿qué es lo que voy a obtener? Dos proteínas diferentes. Y eso es la razón de por qué se establece de que el proteoma, o en general el transcriptoma, es a lo menos 3 veces más complejo que el genoma. ¿Cómo uno no lo ve esto? El genoma humano, por poner algo, podría poner cualquier organismo, pero algo que le sea más cercano, tiene aproximadamente 30.000 genes. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que con 30.000 genes el ser humano hace todo lo que hace? 30.000 proteínas, ¿ah? Funcionales. Si uno tuviera una regla de 3, eso es lo que diría. No, porque resulta que cuando uno evalúa el proteoma, tienen como 90.000 proteínas. Entonces, si seguimos el mandato del dogma de biología molecular, que es lineal, que dice un gen, una proteína, me darían 30.000 proteínas, lo que no es verdad. ¿Y de dónde salen las 90.000 proteínas? Del proceso de splicing. Es decir, a lo menos el proteoma es 3 veces más complejo que el genoma, porque tiene más proteínas que las que normalmente tiene de genes. Y eso hace la diversidad. Es decir, la actividad de un gen es enriquecida, aumentada, como asimismo el proteoma del organismo, por el splicing. ¿Eso qué significa? Que si un gen puede tener, hay genes, por ejemplo en Drosophila, que pueden tener hasta 200 formas alternativas. Imagínense, 200. Obviamente hay genes que pueden tener 2 formas alternativas, 3 formas alternativas, lo que es súper importante, porque eso quiere decir que en el fondo, cada forma alternativa del gen puede tener su función principal. Un gen, no necesariamente que un gen puede estar involucrado en una respuesta de algo, una respuesta a una defensa a una patología, una respuesta al frío, al calor, etc. Pero quizás, bueno, no quizás, lo que pasa es que una isoforma inconcreta es la que tiene esa actividad. ¿Me van siguiendo, no? Lo que quiero decir. Uno es el gen. Ya, el gen está participando en esto. Ok, perfecto. Pero la pregunta es, ¿cuál isoforma es la que realmente está participando? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Sí. Entonces, ahí hay una magia increíble. Es decir, entonces uno quiere decir, Rodrigo, cuando yo digo, por ejemplo, a ver, que el gen de la insulina participa en el metabolismo del azúcar. Sí. ¿Y el gen de la insulina tiene isoformas? Sí. Pero es que entonces la isoforma específica que participa, sí, es que las isoformas pueden participar en forma sinérgica o en forma individual en un proceso. Entonces, muchas veces cuando uno amplifica un gen que efectivamente quiere ver la expresión del gen para ver cómo está respondiendo a un evento en concreto, defensa, alimentación, lo que sea, muchas veces uno debería ir a por, es decir, seguir la isoforma en concreto que está involucrada en eso. No solamente el gen. Y eso es sumamente importante entender. Bueno, esta es una de las modificaciones que en conclusión lo que hace es aumentar la actividad del gen y aumentar obviamente la diversidad del proteoma.
Lo que ven aquí es directamente una estructura simple de un gen, en donde tienen en los extremos un exón y el otro exón, ergo, obviamente, en la mitad, un intrón, que es todo esto, es todo el intrón, todos los cerebros. El intrón lo hice en forma muy detallada para que puedan entender qué es lo que pasa. Todos los intrones que conforman los genes, estamos hablando en el proceso eucariótico, en el proceso de transcripción, tienen un sitio 5' de splicing, un sitio 3' de splicing, y normalmente un brazo y una región rica en bases pirimídicas. Los sitios 5' y 3' son sumamente conservados y son los sitios de splicing, que es donde se asienta la maquinaria del spliceosoma. Normalmente los sitios 5' son súper conservados y no son grandes sitios muy largos, ¿ah? Estamos hablando de 2 bases. Normalmente es un dinucleótido que es GU. Rodrigo, ¿quiere decir que cada intrón en su comienzo está partiendo con un GU? Correcto. Ah, mira tú qué interesante. Y normalmente en el sitio 3' tiene una G conservado. Es decir, todos los intrones terminan y comienzan con esos sitios. Es decir, son altamente conservados. No me importa que si estamos comparando un ratón con un rinoceronte. Va a ser lo mismo en los intrones, que son los sitios 5' y 3'. Y también tienen una región altamente conservada, prácticamente como en la mitad del intrón, que es lo que se llama normalmente como la secuencia de brazo puntual, que contienen un sitio sumamente rico en regiones pirimídicas. Pirimídicas, estoy hablando de bases pirimídicas. Ustedes saben que hay bases púricas y bases pirimídicas. Y eso también es altamente conservado. Y está normalmente como 20 a 50 nucleótidos río arriba del sitio AG conservado del 3'. El resto de la región, del todo el intrón, por eso está cortado, aquí está cortado porque hay más intrón, pero aquí está cortado, no es tan importante para el splice. ¿Eso qué quiere decir? Uno quiere decir normalmente de que, fíjense el impacto de esto. Uno puede decir, mira, el intrón se transcribe pero no se traduce, por lo tanto las mutaciones que caigan en el intrón a mí no me van a afectar mucho porque la verdad las cosas que ahí no hay marco de lectura, si al final eso se pierde, si se va a perder por el proceso de splicing. Sí y no. ¿Cómo, Rodrigo, sí y no? Mira, si tú me hablas de gran parte del intrón que mute como quiera, la verdad las cosas queda exactamente lo mismo para el gen, para el funcionamiento del gen. Pero ojo, acabamos de decidir o de definir 3 sectores importantes para el splicing. Al comienzo de cada intrón, al final de cada intrón y 20 bases arriba del final del intrón. Esas partes son extremadamente conservadas. ¿Por qué? Porque ahí se asienta el proceso del spliceosoma para el proceso de splicing. Si eso está mutado, como van a ver después en otra clase, que esas bases son importantes para que se asiente el spliceosomas, ¿qué van a creer ustedes que pase si esos sitios mutan? No se va a eliminar el intrón. No se va a eliminar el intrón y ahí hay un problema de retención de intrón. Y hasta ahí puede llegar el gen. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Entonces uno dice, ay, Rodrigo, entonces claro, entonces estoy entendiendo que es supremamente importante. Claro que es importante, las mutaciones donde caigan. Ahora, en general, después del proceso de splicing, viene un segundo tipo post-transcripcional. Recuerden, post-transcripcional es todo lo que venga después de la transcripción. O sea, estoy siendo súper literal en la definición, súper semántica. ¿Cuál es el otro proceso? El 5-capping. Y el 5-capping no es ni más ni menos que la agregación de una guanina al 5' del trifosfato del extremo 5'.
Y esa guanina normalmente es una guanina metilada. ¿Y qué se refiere con una guanina con una metilación? Que es sumamente importante, después métase el curso de económica para que vean todo lo que es epigenómica, es agregar un grupo metilo. Y al agregar un grupo metilo a la base, que ya no es una guanina como la guanina normal, es una guanina metilada, que es un grupo metilo agregado, protege a el mRNA. La función principal de la guanina o del capping o del CAP es proteger y ayudar a la exportación del mRNA maduro en el citoplasma. Recuerden que después tiene que viajar en el citoplasma hasta el ribosoma. No es que el ribosoma lo esté esperando pegadito a la pared del núcleo, no. Tiene que viajar. Y la tercera modificación que existe es la poliadenilación. Y eso ya lo habíamos visto antes, que es también una señal de término del proceso de transcripción de eucarióticos, que ya dijimos que era diferente al proceso de Rho dependiente y de Rho independiente en procarióticos, en donde se sigue transcribiendo 1000, 2000 pares de bases, posterior a este sitio final, que es la poliadenilación. Y la poliadenilación no es más ni menos que la agregación en el extremo. Ahora, 3' diferente al capping, de la cadena de ribonucleótidos o de la cadena de mRNA mensajero. Y se le agrega un polígamo. Y eso es una de las bases para clonar con un método de clonamiento que se llama PGEN-T, la T de T. ¿Por qué? Porque es complementaria a la A. Esos 3 procesos, splicing, capping, poliadenilación, son los que determinan normalmente al RNA del paso pre-mRNA a mRNA maduro y que ya puede estar listo para ser exportado al citoplasma para continuar con su proceso de traducción. Recuerden que no todos los genes tienen, por ejemplo, poly-A. Recuerden la clase que tuvimos de transcripción donde hablamos de las RNAs polimerasas, que había 1, 2 y 3, y que cada polimerasa tenía una función fundamental en transcribir ciertos tipos de genes. Por cierto, los genes ribosomales, es decir, no codificantes, no están transcritos por la RNA polimerasa 2. ¿Se acuerdan de eso que hablamos o no? Sí. Y están por otra polimerasa que tienen que estar claro cuál es. Y esos genes no tienen poly-A. Es decir, no a todos los genes yo termino el proceso completo de post-transcripcional en estos 3 pasos así definidos. Estos 3 pasos abarcan fundamentalmente y exclusivamente los 3 que siguen, o sea, los 3 que se producen, a los genes codificantes. Con la diferencia de los genes no codificantes que no tienen la poliadenilación. Si uno quiere hacer un detalle más específico del capping, habíamos dicho en general que ayudaba, protegía y ayudaba en el transporte. ¿En qué transporte? En la exportación del mRNA o de la cadena de ribonucleótidos hacia el citoplasma. Protege. ¿En qué? En su viaje al citoplasma. ¿Por qué? Porque en el citoplasma hay exonucleasa. Claramente, que afecta. Que tiene también ayuda, obviamente en consecuencia, promueve el proceso de traducción. Y también ayuda, porque todo esto es un proceso en conjunto, ayuda a la remoción del primer intrón. Bueno, ahí les comento un poco rápidamente lo que es el capping normalmente. Que ya hablábamos que es una G que normalmente se asociaba a la cadena 5' del ribonucleótido y que estaba metilada. Y que esta metilación se realiza por una enzima que se llama metiltransferasa directamente.
Entonces, en el fondo, se metila la posición 7, y eso claramente quiere decir que entonces es un capping de la cetimetilguanina, o se abrevia M superíndice 7G. Esta abreviación es la típica modificación del capping. Se puede conocer así. En una prueba, ustedes en vez de capping, alguien se las puede presentar así. M7G. Chuta, ¿qué diablo es eso? M7G. Capping. La G en la 5', en la posición 7. Es la típica modificación. Entonces, tenemos el DNA transcrito, el 5-capping, el poli-A y la remoción de los intrones, que en el fondo es lo mismo decir juntar exones, y ya está listo el RNA maduro, el mRNA maduro para ser exportado al citoplasma. Otra forma de verlo directamente en una forma más esquemática, tenemos a partir del DNA original, obviamente unidad transcripcional eucariótica, monocistrónica, 5-capping, poli-A, splicing. Normalmente nos quedamos con una versión de DNA que pasó a este mRNA maduro con un poli-A de 100 a 250 bases en el extremo 3', listo para ser exportado. Ahora, la función normal del poli-A en los mensajeros, que no es en todos los RNAs, ojo con eso, no vayan a cometer el error de que todos los RNAs tienen poli-A, no vayan a cometer ese error, solamente los mensajeros. Es estabilizar a través de una estructura secundaria el viaje del mRNA hacia los ribosomas. La inhibición de la transcripción, que es parte del concepto de regulación, normalmente ¿dónde uno lo puede ver claramente o estudiar mejor? En patógenos. ¿En dónde? En bacterias. Es una de las principales formas de estudiarlo. Normalmente los productos o antibióticos normalmente que se utilizan contra las bacterias desde el punto de vista de tratamiento están enfocados a inhibir la acción ya sea de la RNA polimerasa, de la helicasa, de la topoisomerasa o por producir radicales libres que pueden interactuar con el proceso de transcripción. Esa es una forma de inhibir la transcripción a través de productos externos, obviamente, fundamentalmente antibióticos. Muy rápido ahora, en esta clase, porque de la próxima clase tenemos que cerrar todo el proceso de regulación. Las comparaciones claras para que tengan evidentemente una película mucho más armada y unida entre procarióticos y eucarióticos. En ambos es exactamente lo mismo. La bioquímica en general es básicamente lo mismo. Sin embargo, en los mecanismos, los actores que participan son diferentes. Evidentemente, esos actores, hacer más en eucarióticos que en procarióticos, hacen que la transcripción en eucarióticos sea más compleja, como ya hemos visto. Alguien podría decir, Rodrigo, te creo, porque ya en eucarióticos ya tenemos 13 RNAs polimerasas, o sea, ya con eso ya entendí que es más complejo. La locación, súper rápida, que ya súper clara cuál es. Rápidamente, el tamaño es sumamente importante. En eucarióticos el tamaño es mucho más grande. Entendimos que la RNA polimerasa 2, por ejemplo, no avanza en una forma continua, sino en una forma pausada, y ya entendimos por qué. No es que partí del complejo de transcripciones unido al promotor y ¡puf! Y me lancé. No, estamos viendo que va de a poco. Se necesita una mayor especificidad para la transcripción de genes eucarióticos. ¿Eso qué quiere decir? Como hay muchas más funciones y normalmente yo tengo 30.000 genes con procesos de splicing, yo necesito
que los genes tengan que interactuar de diferentes formas y en momentos diferentes. ¿Y a qué me refiero con eso? Cierro esto, comparto pantalla. Momento, por favor, que estoy abriendo PowerPoint. Comparto pantalla. Si yo tengo el típico gen, yo voy a tener la típica estructura de la unidad transcripcional, el gen con toda su unidad transcripcional. Y yo me voy a situar en la región 5'TR, que es sumamente interesante. Aquí yo voy a tener normalmente las cajas promotoras. Normalmente, como dijimos, yo esperaría tener una caja -10, -35, la -10 normalmente conocida como tata, que es la típica, pero ya saben, ya dijimos, y después vamos a hablar en la próxima clase, que no todos los genes tienen caja tata para el inicio de la transcripción. Y seguimos para allí. Nosotros vamos a entender que hay, en la próxima clase, que hay varios promotores. Hay promotores distales y promotores cercanos. Y a su vez, no solamente tenemos promotores distales y promotores cercanos, sino también tenemos como enhancer. Antes de tocar esto, vamos a hablar de que el core promotor normalmente está asociado, el promotor corazón está asociado a las cajas tata. Después podemos tener promotores proximales, o cercanos, como quieran llamarle, y promotores distales, que son diferentes a estos, al core. Estos promotores también tienen, como ustedes saben, obviamente, secuencias específicas, a los cuales se van a unir factores de transcripción específicos. Y aquí es un poco de la magia cómo se produce la transcripción. Yo necesito formar el complejo de transcripción en el promotor cercano, o sea, en el core promotor para comenzar la transcripción, pero dependiendo también de la interacción con otros factores de transcripción, en otros promotores, yo voy a tener que el gen se active o no se active. Entonces, así van a haber genes que se activan en frío, así van a haber genes que se activan en calor, pero no en ambas cosas. Entendiendo que el genoma de la célula tiene exactamente el mismo genoma en todas las células. Entonces, ¿por qué una célula activa genes en frío y por qué la misma célula activa otros genes en calor? La célula tiene el mismo genoma, es la misma célula, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo súper coloquial. A una célula le puse frío, a la misma célula le puse calor, y resulta que lo que se expresó es diferente. Sí, ¿por qué? Porque los promotores que tienen los genes son diferentes, entonces pueden haber promotores para genes que estén asociados con el frío y pueden haber promotores en genes que estén asociados con el calor. Si a mí me llega un factor de transcripción en el promotor del calor, que no es el por promotor, es otra cosa, son promotores más lejos, yo voy a activarlo. Si me llega no en el calor, me llega el factor de transcripción al promotor del frío, voy a activar esto. Entonces, los genes pueden tener distintos promotores. Una cosa es el dicho como tan coloquial que es dime qué comes y te diré cómo eres, o algo así, ¿cómo era? Bueno, aquí es dime qué promotor tienes, pensando en el gen, que viene un gen y me toca la puerta, dime, oye, ¿yo cuándo tengo que actuar? Yo sé que tengo que transcribirme, pero ¿cuándo actúo? Ah, dime qué promotor tienes y yo te diré cuándo actúas. Y resulta que hay una base de datos de Transcription Factor que tiene un gran listado de promotores y TF descritos. Y como son conservados, uno lo que puede ver es, este es el promotor del frío, este es el promotor del calor, este es el promotor de una infección, este es el promotor de la luz, de la radiación solar, de la sequedad, etc. ¿Se entiende, no? ¿Chicos? Sí, profe. Ya, y eso, lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase, cómo entran a jugar ahora los enhancers con todo esto. Parece, Rodrigo, que la cosa es más compleja. O sea, no solamente hay distintos promotores, sino aquí le tengo que meter los enhancers. Exactamente. Entonces la regulación es como... Sí,
porque solamente tenemos 30.000 genes. Y al margen de la diversidad que se produzcan, tenemos, y todo eso está enlazado, es decir, está enlazado cuando me transcribo, ergo, qué promotor se activa, después qué isoforma produzco, y todo eso está enlazado. Ya. Y ahí vamos a entender después el concepto que alguna vez comentamos en clase, que era de genes con promotores fuertes o promotores débiles. Seguimos compartiendo pantalla. Un momento. El tamaño del genoma es sumamente importante. ¿Por qué? Porque obviamente el tamaño del genoma hace que la transcripción sea mucho más compleja. ¿En qué sentido? Un genoma más grande tengo que compactarlo. No es el genoma de las bacterias. Y si tengo que compactarlo, Rodrigo, ya sé por dónde va. Cromatina, ¿verdad? Sí. Histona, sí. Ya sé. Y ya sé que me estás diciendo que producto de eso hay una región que no se transcribe, ¿verdad? Sí. Ya entendí entonces por qué el genoma tiene que ver el tamaño. Justo lo que estábamos hablando aquí. Bueno, tú sabes que yo me adelanto todo a la transparencia. Esto ya es básicamente lo que hemos hablado siempre, lo que ya conocen. Las polimerasas, que ya las nombramos, la complejidad, las regiones promotoras. También lo que hemos hablado. Las regiones promotoras son lejos más complejos en eucarióticos que en procarióticos. Por lo menos ya en eucarióticos tenemos promotores proximales y promotores distales, que les acabo de decir. ¿Cómo se define en proximal distal? Básicamente de cómo la distancia que está en río arriba del TSS, del Transcription Start Site. Como ya hemos adelantado, una gran cantidad de genes tienen el promotor core, es decir, que es el típico tata, menos 10 que ustedes conocen, que puede estar inclusive en eucarióticos 25 a 30 pares de bases más arriba. Cuando uno dice menos 10 es porque está pensando en la bacteria. Pero en eucariótico, claro, uno dice menos 10, pero bueno, se permite cierta licencia, pero uno espera que el alumno esté pensando que no es exactamente menos 10, porque en eucariótico es 25 o 30 más arriba, que el menos 10 es clásico de procarióticos. Y alguien se preguntará, Rodrigo, ya está bien, si me dijiste que había muchos que tenían tata, que es el promotor core, está bien. Pero ¿qué pasa? Pero también te he escuchado varias veces, Rodrigo, que me has dicho de que hay genes que no tienen el tata, sí. ¿Y qué pasa ahí? Eso lo vamos a ver después. Bueno, la secuencia de consenso, básicamente, esto ya lo hemos visto. Y ahí vamos a ver, entonces, después, todas las regiones distales, en donde están los enhancers, que no necesariamente tienen que ayudar a la transcripción. También pueden reducir la transcripción. ¿Cómo, Rodrigo? Sí, pues, si esta cosa es mucho más compleja de la que tú pensabas. ¿Por qué? Porque, o sea, que resulta que si tú tienes estrés, se activan un montón de genes. Chaperonas, etc. ¿Y tú quieres tenerlo activo, transcrito toda tu vida? Porque supongo que el estrés se te va a pasar en algún momento. Es verdad, sí. Entonces, ¿qué hay que ver? Hay que bajar esa regulación. Sí, pues verdad, porque no nos voten y si yo estoy enfermo y después ya me sano, no necesito más defensa. No, pues. ¿Verdad? ¿Y cómo paro esa regulación entonces? Ahora, en vez de activarla, ¿tengo que desactivarla? Sí. Y ahí están los enhancers también, ese sector, en donde no solamente hay cajas que ayudan a aumentar la transcripción, sino también hay que la bajan. Qué interesante. Entonces, ya, por ahí va el tema. Una visión súper clara, una comparación entre eucarióticos y procarióticos, es básicamente, tenemos, por ejemplo, regiones promotores, regiones proximales, regiones distales, claramente. Aquí tenemos directamente su visión más básica,
en dibujito, en esquema, la región codificante, el TATA, los promotores, los enhancers, otro elemento, todo esto se sabe que es región regulatoria, ahí tenemos el +1. Ya, ¿y qué tiene que ver esto en comparación de procarióticos con eucarióticos? Ya, piensa que de partida el eucariótico es monocitón. Y piensa que tiene todos estos elementos agregados. Ya definimos regiones core, regiones proximales, regiones distales, y fíjense que aquí les hice algo sumamente interesante. Expresión, regulación de expresión basal. Promotor, promotor proximal, elementos distales o promotores distales, junto con los enhancers. La expresión basal, ¿alguien me la puede definir? O, con sus palabras. Con sus palabras. Chicos, se preguntan. Es que el gen se puede transcribir como incluso con las zonas de promotor como bloqueadas. Siempre se está transcribiendo incluso en una menor cantidad. Perfecto, perfecto. O sea, siempre yo voy a sacar RNA, voy a ver expresión y siempre lo voy a ver. Siempre tiene una expresión basal de base. Nunca está, siempre está, nunca falla. Ahí está, perfecto. ¿Saben quiénes son los genes que tienen realmente una promoción, una expresión basal? Son normalmente los que tienen un core clásico y los promotores proximales. Los que están encargados, es decir, que también lo tienen los genes de expresión basal, pero los que están encargados normalmente de la expresión, la regulación de la expresión, son los promotores distales, definitivamente, y los enhancers. Entonces, dime, ¿qué tienes aquí en esta parte? Y yo te voy a decir cómo esta parte regula esta expresión basal. ¿Se entiende, no? Es decir, tengo en mi región promotora clásica el core promotor, el TATA, más los otros promotores, por ejemplo, el -35, típico de bacteria, como proximal, que son los que inician la transcripción. Esos tienen que. Y los que están después de ellos, río arriba, la región promotora distal, junto con los enhancers, son los que lo regulan. Se va entendiendo, ¿no? ¿Cómo se esquematiza esto físicamente? Sí, profe. Entonces, esto, conocerlo es importante porque estos que están acá, que estoy viendo con el cursor, son los que van a mandar a estos datos para bajar, es decir, sabes que ya para, o aumenta más, aumenta mucho. No, pero si ya estoy pesado, pero aumenta más. Quiero que aumente más todavía. Ah, bueno, ya. Transcribo más rápido entonces. Bueno, esta identificación de los promotores ya sabemos que es específica con los factores de transcripción. Y sumamente importante que la POL, la RNA POL de los eucarióticos, no solamente permite discriminar entre los distintos promotores, porque todo esto es transcripción, sino que permite interactuar con todos los otros promotores que hay a lo largo de la región 5'TR. Bueno, y las TPP que ustedes las conocen, con los TFF, ya hablamos de los transcription factors, son los que ya, con el DOF también, que lo hablamos en la clase pasada cuando explicamos cómo se ensamblaban estos factores de transcripción, que es justamente lo que estaban viendo aquí, directamente. Que esto ya lo vimos, pero es un recordatorio. Esto es también recordatorio de quién se unía a quién, vamos a pasar rápidamente, y volvemos a hacer hincapié en la próxima clase, o sea, como introducción a la próxima clase, que son los enhancers o represores que están río arriba, en la región distal promotora, para ayudar o aumentar, enhancer, mejora en inglés la transcripción, o reprimir represores la transcripción. Los represores también pueden conocerse como silencers o silenciadores. Bueno, pero es lo mismo. Dependiendo cuál se active, vamos a determinar el destino final de este core promotor que está actuando, vamos a decir, o que pare,
o le vamos a decir que se detenga o que eso aumente. Bueno, esto lo vamos a ver porque esto es parte de otra clase, no tiene mucho sentido. Bueno, y la terminación de la transcripción, que básicamente ya vimos cómo terminaba la transcripción en eucarióticos, y obviamente el procesamiento del transcrito primario o del pre-mRNA, lo que se llama modificaciones post-transcripcionales antes de que salga exportado el pre-mRNA o se transforme en mRNA maduro y salga exportado al citoplasma. ¿Estamos claros, chicos, con la clase hoy día? Sí, profe. Sí. Ya, entonces les agradezco muchísimo la buena voluntad, y lo otro sí es que solamente me queda, como si no hay más preguntas, por favor, si alguno de los compañeros o compañeras presentes me podría echar una mano en coordinar la recuperación de la clase, se lo agradecería mucho. Yo lo hago, profe, Paulina, te pasaste, muchas gracias. cualquier día o tiene algún horario en especial. Mira, la verdad las cosas es que en el fondo la idea es recuperarla en forma sincrónica, obviamente. No los voy a molestar por el tema. Mira, puede ser el jueves, jueves 3, es decir, estamos hablando de pasado mañana, en el horario que, o AM o PM, yo intento, y ahí vamos coordinando, yo intento ajustar. ¿Te parece, Paulina? O sea, jueves 3 Ya, AM, profe. PM, ¿ya? Ya. Igual cualquier cosa le mando un correo. No, pues te estamos comunicando por correo. Tú me dices, Rodrigo, mira, ¿qué te parece el jueves en tal hora? ¿Se puede o no se puede? En realidad yo me voy a intentar ajustar, Sí. ¿ya? Ya, profe. Ya, Paulina, muchas gracias. Ya, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, Profe, cuídese. Ya, profe. profe, gracias.